Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y hace unos días hicimos un video hablando sobre un reporte que aseguraba que Netflix estaría entrando al mercado de los videojuegos. Sin embargo, poco después la propia compañía confirmó que en efecto estaría trayendo videojuegos a su plataforma. Sin embargo, hoy tenemos nuevos detalles de cómo es que funcionará este servicio y cómo pudieran ser malas noticias para algunas personas. Comencemos. Como ya mencioné, en efecto ya es oficial de que Netflix estará trayendo videojuegos a su plataforma, pero ¿cómo es que funcionará este servicio? Netflix confirmó que su enfoque mayormente con este servicio de juegos en su plataforma será uno de traer juegos del mercado de juegos móviles, así que no estaremos viendo juegos AAA de reconocidos desarrolladores o juegos que muchas personas quizás conozcan directamente a esta plataforma de juegos de Netflix. La propia compañía mencionó que ya vemos los videojuegos como otra nueva categoría para nosotros, de forma similar a como expandimos para traer películas originales, contenido animado y hasta programación sin libreto. Ahora bien, ¿qué significa esta idea de traer juegos a la plataforma de Netflix? Yo creo que sin duda alguna Netflix está en busca de expandir el repertorio de contenido que puede ofrecer directamente en su plataforma, y como ya mencioné en la cita pasada, la compañía ha estado expandiendo lo que ofrece. Ya habíamos visto, ¿verdad?, series, películas, etcétera, pero también Netflix ahora produce hasta programación sin libreto, como si fuese televisión en vivo, pero ya pregrabada y entonces editada directamente a este servicio. Entonces, mediante la forma de traer juegos directamente a esta plataforma, entonces estaría quizás buscando competir con otras avenidas o otros mercados, como ese ejemplo del servicio de juegos en la nube de Amazon Luna, que entonces, verá, como quien dice, complementa lo que ya Amazon está haciendo directamente con Prime Video. Aunque esto suena súper interesante y que en efecto estaremos viendo la llegada de juegos a Netflix, como que la compañía menciona que esto está en estado de exploración y que entonces estará haciendo lo siguiente. Ya llevamos una década haciendo programación original. Pensamos que es el momento correcto para aprender más sobre cómo los suscriptores de Netflix valoran los videojuegos. Como la compañía está viendo todo este proceso como una exploración y algo que van a estar viendo cómo es que entonces los consumidores interactúan con los videojuegos en la plataforma, yo creo que la realidad del caso es que Netflix está en busca de diferenciarse en lo que está pasando en el mercado de servicios de streaming, ya que sin duda alguna hay un montón de competencia. Ya tenemos servicios como Disney Plus, HBO Max y otros más que sin duda alguna están compitiendo directamente con Netflix, y entonces si la compañía añade videojuegos directamente a su servicio, estaría entonces diferenciándose y dándole quizás más al consumidor comparado con los otros servicios de streaming. De esta forma, Netflix no tan solo le estará dando más al consumidor por lo que ya paga por su servicio, ya que por lo menos por ahora la compañía ha mencionado que esta adición, este nuevo mercado de juegos no le costará más al consumidor, así que de esa forma estaría dando algo con lo que buscaría resaltar aún más en este mercado de servicios de streaming, y entonces verá competir aún mucho mejor con la competencia. Otro factor que pudiera estar motivando a que Netflix haga esta movida directamente al mercado de videojuegos es que la compañía ya ha confirmado que ha tenido una reducción en la cantidad de nuevos suscriptores que entonces pagan por este servicio de Netflix, así que entonces diferenciar su servicio, añadir juegos, pudiera entonces llamar la atención de más personas para que entonces finalmente se suscriban al servicio de Netflix. Ahora que sabemos un poco más de la motivación de Netflix a la hora de traer videojuegos a su plataforma, hablemos un poco más sobre cómo es que funcionará este servicio, ya que si Netflix se enfoca directamente en el mercado móvil, entonces esto parece confirmar que entonces no estaremos viendo este servicio directamente a los televisores. Como ya Netflix confirmó que este servicio se estará enfocando directamente en juegos móviles, entonces pudiéramos confirmar que esto entonces llegaría solamente a los dispositivos de teléfono y tabletas. Debemos recordar que la persona que contrató Netflix para entonces crear esta división de juegos directamente en la plataforma fue una persona que se encargó de convencer a los desarrolladores de traer sus juegos a la plataforma de Oculus directamente, ¿verdad?, este visor de Facebook. Así que yo creo que lo que Netflix estará haciendo es convencer a desarrolladores de juegos móviles a traer sus juegos a la plataforma de Netflix, y que entonces mediante la tecnología en la que te permite entonces transmitir los juegos desde la web directamente a tu servicio, ¿verdad?, a tu dispositivo móvil, entonces de esa forma podrás tener acceso a todos estos juegos móviles
con una forma similar a lo que ya Microsoft hace con Game Pass en la nube, como también lo permite hacer Amazon Luna directamente en los dispositivos móviles. Aunque sin duda alguna Netflix contrató una persona que tiene mucha experiencia convenciendo a desarrolladores a traer los juegos a una plataforma, Netflix en realidad tiene dos opciones para poder expandir este mercado de juegos. Sería, como mencioné al principio, convencer ya juegos que están hechos ya que vengan entonces para la plataforma de Netflix, o sin duda alguna también tiene la oportunidad de desarrollar sus propios juegos, considerando entonces las múltiples franquicias que ya tiene la compañía, ya que sabemos muy bien que Netflix tiene muchas películas, muchas series que ellos ya han hecho originalmente directamente para su plataforma, así que realmente esa podría ser otra avenida mediante por la cual pudieran llegar los juegos directamente a Netflix. Ahora bien, aunque Netflix pudiera hacer ambas cosas, desarrollar sus juegos o convencer a desarrolladores a traer juegos a su plataforma, yo creo que las malas noticias, que es la idea principal de este video, es que entonces este servicio no va a ser a lo que muchas personas querían que fuera, que es que entonces fuese como si fuese un Game Pass de Microsoft o un Amazon Luna. Estos servicios que te permiten tener acceso a juegos AAA, juegos que sin duda alguna queremos jugar o que son bastante conocidos, sino que entonces este servicio de Netflix será algo similar un poco a lo que entonces ya tiene Apple con Apple Arcade, o lo que ya ofrece Facebook con Facebook Gaming, que entonces te permite tener acceso a una librería de juegos móviles, pero no son juegos que sin duda alguna son, ¿verdad?, bien aclamados o bien reconocidos. Así que es hora de calmar un poco los ánimos y aceptar un poco que esto no es lo que muchas personas querían. No estoy diciendo que hay juegos móviles que no son importantes o que no son tan buenos. En realidad yo he jugado muchos juegos móviles que son increíbles, pero cabe la pena recalcar que si entonces Netflix se estará enfocando en el mercado móvil, pues entonces no van a poder esperar ver juegos como por ejemplo Control o juegos como Assassin's Creed, etcétera, que sí estarán disponibles en plataformas como lo es Amazon Luna, y también los juegos AAA que tiene Microsoft directamente en Game Pass, como por ejemplo Halo, ahora tan reciente Flight Simulator y otros. Yo creo que Netflix lo que estará haciendo es enfocarse en juegos que se puedan jugar directamente sin ningún control, que tengan ya botones táctiles directamente en las pantallas de estos dispositivos, para que entonces pues puedas tener acceso a esta librería de juegos, además de lo que ya tienes acceso a las películas y series de Netflix. Aunque por el momento Netflix por ahora solamente se estará enfocando en el mercado móvil, sin duda alguna no podemos descartar que en algún futuro la compañía también quiera adentrarse al mercado de juegos más robustos de consola o de computadora, si podemos decirlo de esa manera, ya que ya Amazon lo está haciendo directamente con Amazon Luna. Entonces si Netflix quiere competir directamente con la oferta de Amazon, pues entonces no me sorprendería que en un futuro también entonces veamos un catálogo de juegos mucho más robusto, mucho más avanzado, de juegos AAA, de juegos que ya tenemos accesibles directamente en consola o en computadora, para que de esa forma pueda competir mucho mejor, no tan solo con la oferta de Amazon y Prime, ¿verdad?, y Amazon Video, etcétera, sino también con la oferta de otras compañías que también están entrando directamente a este mercado de juegos directamente, ¿verdad?, de streaming directamente desde la luna, como lo es también ahora Microsoft con su servicio de Xbox en la nube. Ahora que ya tenemos un vistazo a cómo es que realmente funcionará este servicio de Netflix, ¿qué pienso sobre esto? Bueno, considero que realmente hay un gran público de personas que tienen niños o adolescentes que tienen acceso a Netflix y que ya consumen entonces series y películas directamente en este servicio. Pues entonces la llegada de estos juegos móviles entonces le permitiría tener acceso a un catálogo de juegos que pudiera entonces entretenerlos bastante y darle un poco más, ¿verdad?, hacer que el dinero que pagas ya por Netflix rinda un poco más, dándote acceso también a juegos. Netflix en realidad lo que quiere es que te mantengas prácticamente 100% en el ecosistema de Netflix, y que no tan solo tengas ahí tus videos y tus series favoritas, sino que también tengas acceso a un catálogo de juegos para que tengas prácticamente todo tu tiempo libre y lo gastes directamente en Netflix. Pero aunque sin duda alguna una plataforma de juegos móviles puede ser algo interesante, yo creo que si la compañía quiere competir directamente con Amazon Luna y otros servicios, sin duda alguna tiene que traer juegos de terceros, juegos, ¿verdad?, llamativos, competitivos, que realmente la gente conozca y realmente la gente quiera entonces pagar o cambiarse una plataforma para entonces entrar directamente a la plataforma de Netflix y sus juegos, y entonces quizás competir mejor con la oferta de Amazon Luna. Aquellas personas que realmente querían o soñaban que entonces este servicio pudiera competir con Game Pass, realmente lo veo muy difícil, ya que realmente este servicio de Microsoft tiene un catálogo de juegos increíble. No tan solo los juegos, ¿verdad?, principales de Microsoft, que ahora también compró Bethesda y tienes acceso a prácticamente todos estos juegos directamente en Game Pass, sino también los juegos que ya son bastante reconocidos de Microsoft, como lo es Halo, Gears of War, etcétera,
pero también Game Pass tiene acceso a juegos de terceros que son también bien populares, así que de esa manera lo veo bien difícil que esta oferta de Netflix, por lo menos en su etapa inicial, pueda competir directamente con Game Pass. Aunque ya sabemos muchos detalles de cómo es que estará funcionando Netflix y este servicio de juegos, que por el momento solo se estará enfocando en el mercado móvil, realmente no tenemos un montón de detalles para confirmar muchas cosas de este servicio que estará llegando en algún momento el año que viene. Es posible que realmente sí sea súper interesante y que valga la pena y que veamos no tanto juegos móviles súper populares y reconocidos, sino que también Netflix entonces en un futuro también entonces incorpore juegos que ellos mismos desarrollen, utilizando entonces la propiedad intelectual de la compañía, como es las populares series y películas que ellos ya han hecho y realmente han logrado una gran fama por ellos. Pero ahora que hemos llegado al final, ¿qué te parece toda esta idea detrás de este servicio de juegos de Netflix? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta que sea solamente enfocado en juegos móviles o te gustaría entonces que vieran juegos de consolas, de computadoras directamente en este servicio de juegos de Netflix? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y considera suscribirte si quieres ver más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.